pues nada, ya hemos hecho un poco la presentación. Yo creo que las preguntas están sobre la mesa y la única cuestión es, ¿vais a hablar del mismo asunto, Ana y Héctor? O sí, ¿no? Sí, enlazamos uno con el otro. Vais a enlazar, muy bien. Entonces, Quique, tú querías utilizar un PowerPoint, ¿no? ¿Y sentado o nos levantamos nosotros y te dejamos aquí toda la mesa para que todo... ¿Nos podemos quedar? Sí, sí, vale. Sí. Venga, pues adelante. Bueno, gracias a todos. Es un placer, de verdad. Muchas gracias, Joan. Han salido ya varios temas interesantes. Me encanta escuchar a Conchi. La verdad que soy bastante fan de ella. Yo recomiendo sus libros y sus charlas. Sabe sacar punta y la verdad es que me entusiasma y me gustaría tener aquí vino y no sé, algo un poco más, porque son temas que son realmente, bajo mi punto de vista, interesantísimos y candentes. De un lado hablamos de audiencias, ¿no? de públicos. ¿Qué es la audiencia? No tengo muy claro si la propia industria tiene un consenso sobre lo que es audiencia. Ahora tendemos a contar como audiencia un nanosegundo incluso. Tengo casos reales que podría exponer. En televisión se alcanzó un consenso a partir del cual se considera audiencia a partir de 1 minuto. Pero para mí también es bastante vago. Una persona que ha visto de toda la serie Élite 1 minuto, ¿lo podemos considerar audiencia? De verdad. Es cierto que Netflix ha ido matizando su mensaje, ¿verdad? Pero mucho de los rankings que se publican, sea quien sea el medidor, al final tienen algo bastante incongruente. ¿Tiene sentido comparar una serie que ha estado en Netflix con un alcance de cientos de millones de posibles usuarios en todo el mundo con una serie que está solo disponible en Filmin? ¿Tiene sentido compararlo? ¿No tiene sentido comparar cada producción en su contexto propio? Por lo menos para entender su competitividad, ¿no? Y para intentar entender qué puede impulsar a un contenido a viajar, a transmitir cultura, a transmitir valores, etcétera, etcétera, etcétera. De otro lado, yo represento GECA, tenemos casi 30 años de experiencia trabajando en el audiovisual y desde el año 96 debutamos en Iberoamérica. El primer paso fue en Brasil y Colombia al mismo tiempo. Vimos nacer a Caracol, hemos trabajado con los grandes operadores iberoamericanos desde entonces. Conocemos el territorio. Hay algo común, evidentemente, más allá de la lengua materna. Hay algo evidentemente común que tenemos que aprender a explotar y no sabemos. Ahora el debate ya está fuera de ese contexto, pero cuando yo empezaba en esto hace 20 años, a mí me lo decían directamente a la cara. La telenovela argentina no gusta en México. Por muy buena que sea, no gusta, ni en Colombia. La venezolana en México sí, pero en Colombia no. Había cuestiones ya culturales que si el acento, etcétera, y nos pasaba igual en España. En España, a mí me lo han dicho, la telenovela argentina en España no gusta. En España por el acento un poquito más la venezolana, la mexicana cuesta mucho, la colombiana un poquito mejor. Estamos intentando poner en valor el español y entre nosotros tampoco tenemos muy claro que nos gusta. Luego también las cuestiones culturales o intraculturales son, como apuntaba Conchi, realmente importantes. Estuve asistiendo a un caso el programa Pasapalabra, que todos conocéis. El programa Pasapalabra es casi un bien cultural, es un éxito internacional, estrenado en decenas y decenas de países en el mundo, pero hay países iberoamericanos en los que no funciona. Y no funciona porque la proyección de una persona culta, la proyección de una persona leída, no es igual que la que tenemos en España. Hay países en los que se proyecta un canon de heroicidad a alguien atlético que salta de un muro a otro y hace cosas. Entonces hay programas como Exatlón que barren, pero en otros sitios no. En España esos programas no gustan tanto y gustan más los programas culturales, porque hay algo ya cultural inherente, quizá de décadas atrás, y las palancas aspiracionales operan así. Es realmente relevante, porque al final es lo que te da, te impulsa la demanda de contenidos a nivel internacional. Y de otro lado, antes de empezar con la presentación, nosotros, o al menos yo a nivel personal, como interpreto esto, es cierto que
es absolutamente inequívoco y absolutamente inherente la producción cultural con la producción audiovisual. Al final es lo mismo. A nivel pedagógico, trabajamos con gente muy joven que quiere hablar de su libro, que quiere hablar de su obra, que quiere expresar su arte. Intentar de conducirlo hacia un ecosistema industrial es realmente complejo y no siempre es posible. A partir de aquí, el siguiente hito, y por eso me encanta trabajar en Iberseries y Platino Industria, es conseguir financiación, conseguir que se produzca, conseguir que se haga realidad. Y no es tan sencillo. Aquí, en el famoso funnel, se quedan fuera, no sé qué porcentaje, pero seguramente más del 90% de los proyectos se queden fuera y jamás lleguen a ser realidad. Pero luego hay otro paso final, y es tener audiencia. Si no tienes audiencia, al final la rueda no va a girar y te acabas quedando fuera. ¿Qué ocurre? Que tener audiencia es algo realmente complejo, realmente ambiguo y que yo sugiero siempre contextualizar de manera esférica. Como acabo de comentar, mirar las audiencias sin comparar de una manera recalculada de un producto que solo está disponible en Filmin en uno o dos países con una producción que está disponible en decenas de países es bastante injusto, evidentemente. Pero estamos midiendo las audiencias de las OTTs en varios países y tenemos algo que es absolutamente y directamente relacionado con la audiencia, que es cómo se curan y cómo se programan los contenidos. Lo estamos midiendo todos los días y podemos decir cosas como es que el mes de noviembre es el mes del thriller para Netflix. Ojo, si tú tienes un thriller y no estás en Netflix, porque a lo mejor te pueden programar mal. Y hemos trabajado con grandísimos, y trabajamos con grandísimos operadores mundiales que te dicen cosas como, esta temporada, pues en marzo. ¿En marzo por qué? Bueno, porque la pospo acaba en febrero y le vamos a dar un mes de promoción. ¿Por qué un mes de promoción? ¿Y no has mirado si en marzo llueve, nieva, hace demasiado frío, hay huelgas generales, está previsto una final de no sé qué, de fútbol, etcétera, etcétera? ¿Te estás dejando el presupuesto de un año sin controlar tu contexto, sin controlar tu competencia? Estar bien ubicado, igual que pasaba, esto ya está inventado. En las salas de cine, evidentemente, los programadores de cine y los productores de cine saben muy bien, o intentan saber muy bien en qué fin de semana colocar cada película. Y saben que si va a llover tienen más opciones que cuando hace sol, etcétera, etcétera. Y saben que no pueden competir con el Barça y con el Madrid, y no pueden competir con un Mundial, y les cuesta competir con Eurovisión, etcétera. En nuestro ecosistema, al final, tiene que pasar absolutamente lo mismo. Y luego, esos famosos carruseles que nos han sugerido que son personalizados y que cuando Joan entra a su Netflix tiene una experiencia absolutamente personalizada, diferente a la que tengo yo o a la que tiene cualquiera de los que estamos aquí, es cierta solo en un nivel muy parcial. Porque estás viendo, te sugerimos, o continuar viendo, evidentemente son bajo su uso, por así decirlo. Pero la inmensa mayoría de los carruseles que vemos en todas las plataformas son iguales. Cambian si tienes un control parental, evidentemente, pero al final nos están ofreciendo lo mismo. Y estar en los carruseles es estar. No estar en un carrusel significa no estar. Entonces, para mí es absolutamente evidente y además me parece radicalmente importante tener esta información como productores, como promotores de información, como promotores de cultura, tenerlo controlado. ¿Cuándo me van a estrenar? ¿Cómo me van a promocionar? ¿Cuántas semanas voy a estar y en qué carruseles? ¿Cómo voy a rotar? ¿En qué posición dentro de los carruseles? Porque esta es la clave. Estar aquí es parte del éxito de Élite. Estar aquí es parte del éxito de muchas producciones que acaban siendo éxito internacional. Ojo, luego, estar aquí te implica que muchos individuos, millones de individuos, te van a dar la oportunidad y van a estar N minutos. Luego tienes que gustar, luego tienes que enganchar, luego tienes que estar bien hecho para llegar a ser un éxito. Pero sin esto, si solo somos una opción más a la que accedemos a través de un buscador, no van a llegar. No existimos, no somos. Y por tanto no seremos industria, lamentablemente. Hemos hecho un trazado de el español y las obras hispanas dentro y fuera, bastante breve. Primero, los estrenos de ficción en los principales mercados LATAM y España. Siempre lo traigo en modo resumen, pero tenemos todos los países iberoamericanos. De eso tenemos
como 67 países en el mundo. Si alguien tiene interés en particular, lo podemos ampliar, pero tengo algo bastante resumido. E aí, gente? Bom, eu vou guiar até um ponto que eu conheço, mas o Du conhece uns caminhos alternativos bem bons. São 6:30 da manhã e esse é o nosso último contato com a civilização. Civilização, eu te considero pra caramba, hein? Vai. Se a gente for nessa direção aqui, a gente vai cair lá na antiga Estrada do Café. E pra cá? O que tem? Nunca tinha passado por esse túnel. Tá meio perigoso isso, gente. Perigoso não, bizarro. Que lugar é esse? Parece que tá tudo abandonado. Bem-vindos ao Vale Sereno. O povo daqui é tão estranho. Já tá tudo pronto. Forte. Falta pouco agora. Esse lugar é perigoso. Aham, sei. Não sabe. Sai daqui! Alguém tá me escutando, socorro! A morte não existe mais nesse lugar. Si me pongo de pie, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, vamos por Brasil. No me importan los géneros, quedémonos con las cifras. En 2018 se produjeron 14 producciones originales brasileñas. En el 19, mientras me siento, no te preocupes. 2019 el ecosistema industrial brasileño explotó, directamente explotó. El 20 fue un año que considerábamos de, ojo, llega la burbuja, es la pandemia, hubo cierto frenazo, pero el frenazo fue relativamente tímido. El 21 bajó un poquito más y llegamos al 22 con 29. Hay quien habla de rebote, hay quien habla de... Yo lo que creo es que hay una serenidad en la industria brasileña. Lo que vemos es que los actores tienen vigor, siguen produciendo a ritmos normales, simplemente que, bueno, pues que hay proyectos que encabalgan años y se acumulan más al inicio y al final de años y hace que las cifras bailen. No notamos en la industria brasileña que haya nada especialmente diferente a los años previos, ni en cuanto ni para bien ni para mal, y en general ya adelanto que es una tónica generalizada en la industria iberoamericana. No me queda más que presentarles al inigualable talento, Vicente Fernández. Yo sé bien que estoy afuera. Oiga, pa, yo ya no quiero ir a la escuela. ¿Y qué va a hacer? Quiero cantar. Es lo mero mío, pa. Firmarías como artista exclusivo de la SBS por 3 años. En ese tiempo esperamos grabar no menos de 6 discos. Entonces sí. ¿Sabes una cosa, Charrito? Lo único malo de ser una estrella es que todas se terminan apagando en algún momento. Es que a veces me da miedo que ya no me necesites. Que porque te estás volviendo grande yo te parezca poca cosa. Vicente, llevo años en esto y siempre pasa lo mismo, la carrera o la familia. Lo siento mucho, amigo, pero me pidieron que te suspendiera el contrato. Y aquí de la disquera están a punto de sacarme por la puerta de atrás. O les demuestro lo que valgo, o me regreso a Guadalajara a ordeñar vacas. No es la primera vez que me caigo, Y la última donde tenga que sacar garra para volverme a levantar. A tus brazos otra vez. Ya saben que si ustedes siguen aplaudiendo, pues yo les seguiré cantando. Es maravilloso. A Conchi le ha encantado, ¿verdad? Bueno, ¿qué está pasando en Colombia? Como sabéis, Netflix instaló allí su hub y esto pues, ha enriquecido muchísimo la industria colombiana,
Caracol es la locomotora, indudablemente, y lo va a seguir siendo, y creo que con bastante pericia. Y RCN, que es el segundo canal privado colombiano, se ha convertido en otro micro-hub. Lo de micro lo digo comparado con Netflix, pero la verdad que no es tan micro. Hacen producciones originales y coproducen mucho con el resto de Iberoamérica. Están instalados allí, produciendo sus ficciones y también sus talents, los programas de gran formato y gran presupuesto. Grandes canales de Bolivia, grandes canales de Ecuador, etcétera, etcétera, se han instalado para aprovecharse del talento, de los recursos que tiene ya Colombia a su disposición. ¿Qué día es hoy? Sábado. No llores. No estés triste. Yo ya me voy. Van a venir a prepararla. Por favor, esperen afuera. Usted no puede seguir adelante. Yo también le hice una promesa a su hija y voy a cumplirla. A usted Dios lo va a castigar. El cadáver de Eva Perón es ya absoluta y definitivamente incorruptible. La convirtieron en una momia. No hay un solo cuerpo. Perdóname. Son 4. ¿Usted estuvo acá cuando trajeron el cuerpo de Eva Perón? Los cuerpos serán enterrados esta misma noche. Llegó la hora de que yo hable y que cuente la verdad. ¿Vos sabés a dónde se la llevaron después de la CGT? ¿Quién mierda sos? ¡Habla! Soy periodista. Dígame, coronel, ¿es esa la verdadera? ¿O es esa? ¿O esta otra? ¿Cuál es ella? Está pasando algo muy importante. Y nosotros somos parte. La flaca se va. Se va a descansar. Pues Argentina empezó la década siendo un actor quizá menos relevante, más endogámico, con dudas sobre su solvencia, con dudas sobre sus proyecciones, con dudas sobre su tejido industrial. Sin embargo, está creciendo de manera vertiginosa los hubs iberoamericanos de los grandes estudios, ¿no? Viacom, etcétera, etcétera. Se están ubicando en Buenos Aires, están atrayendo talento, están atrayendo inversión, están atrayendo al final el caldo de cultivo idóneo para estar creciendo. Además, no crecen de repente en animación o de repente en telenovelas, están creciendo haciendo prácticamente de todo, en producciones que estoy convencido que si están bien curadas y bien programadas van a tener muchísimo éxito también a escala internacional, involucrados en grandes coproducciones con Estados Unidos, con España, con Europa. Les auguro un buenísimo presente y futuro. Cuando cumplí 7 años me trajeron en un barco y me dejaron en un orfelinato. Les arrebataron a sus padres. Ahora te llamas Gaspar y tu mamá soy yo. Los forzaron a vivir separados. Robé un niño. ¿Te parece poco? Crecieron en mundos diferentes. Cuando uno tiene hambre, da lo mismo si la comida es robada o comprada. 30 años después, volverán a cruzar sus caminos. Si llegamos a Lagato, llegamos a Pedro Ramírez, el nuevo hombre fuerte del crimen en Valparaíso. ¡Escóndase, Lucina! Uno para hacer valer la justicia y el otro para enfrentarla. Hijos del desierto. Nueva nocturna. Pronto. Mega. La economía chilena en el mundo lo consideramos primer mundo, pero a nivel industrial, pues a nivel audiovisual tiene menos vigor, evidentemente. Pero Chile es un país absolutamente relevante porque en general tienen carácter pionero. Son los primeros en arriesgar, en innovar. Fueron los primeros en probar una telenovela china, los primeros en probar una telenovela coreana. Los que inventaron la telenovela turca fuera de Turquía fueron los chilenos. Y Mega, a través de su director Javier Villanueva, están montando también su propio hub, tienen equipos, tienen talento y están produciendo de manera notable. Como veis, los datos son
tozudos. Es una industria sana y que va acaparando talento y títulos que están seguro, dentro de poco llegando a Europa con mucha fuerza. Me salto el trailer de México por ir más rápido. En México, sabéis que ha aterrizado VIX, que tiene el impulso de Televisa desde la parte mexicana, y directamente van a estrenar una barbaridad de títulos. Es poco probable que puedan mantener este nivel de producción en un futuro inmediato, pero lo cierto es que México es la gran economía ahora mismo mexicana, no solo a nivel poblacional, donde está el talento. De hecho, el gran desafío al que se enfrenta México es que no tiene talento suficiente detrás de las cámaras para afrontar toda la demanda de producción que están teniendo. Y nos venimos a España, me salto el tráiler, luego esto lo comparto si alguien quiere verse algo, para quedarnos con estas cifras. Otra vez más, se hablaba de burbujas, se hablaba de que iba a pinchar. Sí hay cierto run de que en algún momento esto tiene que frenar, porque ya alguno de los grandes ha cerrado algo el grifo de la inversión en Originals, pero lo cierto es que a día de hoy no podemos decir que la producción está bajando. Y datos que tenemos de 23 vienen un poco a decir lo mismo. Al final serán 35, serán 37, serán 33, pero el número de ficciones está muy estabilizada y con la industria muy movida. Sobre hábitos de consumo en contenidos bajo demanda, aquí voy muy rápido, llama muchísimo la atención que los gustos van cambiando según la generación. En general, al espectador medio, este caso es español, le da igual si la producción es nacional o es extranjera. No lo considero algo determinante para verla. Pero si nos fijamos en los demográficos, que no sé si veis bien, en el caso de los jóvenes de 18 a 34 años, son los que más les gusta la ficción nacional, y yo creo que esto también hay que aprovecharlo, y quizá tenga que ver también con el número de títulos más juveniles, ¿no? con géneros más juveniles como quizá el terror, que se están curando. Sobre la aceptación del audio original o el doblaje, pues pasa lo de siempre. Al final, cuanto más urbano es un espectador, más capacidad tiene o más interés en verlo en versión original con subtítulos. A medida que es menos urbano o que tiene más edad, pues hay cierta aversión a este tipo de contenidos y prefieren verlos doblados como antigua usanza. Es decir, a medida que las sociedades van rejuveneciéndose, por así decirlo, se va implantando más el verlo en versión original. En plataformas hay muy poquitas diferencias. Esto tiene que ver más con lo que llamamos efecto cadena, que decía al principio. Es que el perfil de la audiencia de Movistar es diferente al de Disney. Por naturaleza, el de Movistar es bastante más adulto. Por tanto, en una plataforma como Movistar, en general va a gustar más ver los contenidos doblados. Sobre tipos de contenidos, básicamente empatan. Es decir, no hay una diferencia en el interés en verlo doblado o no doblado entre series, películas o contenidos más cortos, ligerísimas diferencias que no creo que sean realmente necesarias, pero es interesante ver que no hay diferencias como tal. Y luego, estos son los géneros de mayor demanda en los principales mercados y supermercados que acabamos de ver. Como veis, en realidad, a grandes rasgos hay bastante paralelismo entre nuestros gustos. El drama prevalece, la comedia, el thriller, hay un interesante crecimiento del documental. Si vemos el evolutivo SEO como el documental va creciendo, el biopic. Pero los gustos son bastante parecidos entre todos los géneros en el ambiente iberoamericano. Si bajamos a otros países menores, quizá Honduras, veremos algo bastante parecido. Sin embargo, cuando llegamos a una mirada más internacional, ya con Japón, con Francia, con Alemania, ya vemos bastante diversidad. Bastante diversidad. No es, el triunfar en todos los países es realmente complicado, tienes que tener una historia realmente universal y estar realmente bien hecho. Porque como veis, la dieta audiovisual internacional es bastante rica, bastante variada y bastante cambiante. Termino ya, ¿eh? Sí. Decía don Guillermo al inicio en su presentación, el 7,6% de la población es hispanohablante. Hay un dato muy curioso y es de toda la producción mundial de formatos nativos digitales, como un podcast, las series hechas para portales de Internet. De todo esto, aproximadamente 7,5% de lo que se ve en el mundo está hecho en español. Es decir, hay bastante paralelismo. Es un mercado en el que
realmente cuando alguien que habla español quiere escuchar un podcast o escuchar o ver una serie digital de estas websisorios, la ve en español, la ve en su idioma natal. Me parece que es realmente relevante. Sin embargo, cuando nos venimos al ecosistema de las series bajo demanda, estamos un poquito peor. El 5,7% de la demanda de ficción en el mundo es de origen latina. Es un poquito por debajo del peso específico que tenemos en el mundo. Y, por supuesto, Norteamérica, en este caso Estados Unidos, pues bueno, a nadie nos sorprende que en este caso nos están variando. Relativamente no estamos mal posicionados, pero evidentemente tenemos muchísimo que crecer y creo que hay que tomárselo como una alerta de crecimiento y no entrar en la autocomplacencia, ¿no? Y por último, lo que vemos aquí es la aceptación que tiene el contenido hispano dentro de nuestra dieta por países, donde lo que vemos es que, curiosamente, el contenido en español, donde menos aceptación tiene relativamente sobre toda la dieta, sobre el total dieta, es en Portugal, lo cual tiene sentido, pero el segundo peor país es España. En España, en el 100% de nuestra dieta, el contenido hecho en español tiene menos peso que en otros territorios como, por ejemplo, no sé, pues por supuesto Argentina, Costa Rica, México, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que también es algo que nos tiene que hacer reflexionar como aquí, dentro de casa. Es cierto que también entre ellos hay mucha más coproducción, que entre ellos hay mucha más transversalidad, que entre ellos también se ha apostado como ficción no ajena, producción ajena, que se han ido rotando de unos países a otros, pero a mí me llama especialmente la atención que en España estemos peor posicionados que en otros países. Y por último, lo vemos a nivel internacional. En España, comparado con otros países no hispanohablantes, estamos francamente bien, pero bueno, pues quizá llame la atención Francia, que es el segundo país no hispanohablante en el que más se acepta el contenido hispano. Estados Unidos, por supuesto, que también tiene una gran masa de hispanohablantes, pero en general, de manera específica, hay muchos países donde nos cuesta muchísimo formar parte de manera amplia en la dieta del usuario. Muchas gracias a todos. Bueno, interesantísimo como siempre, Quique, y relativamente, bueno, para tomar buena nota, ¿no? Pero sobre todo lo que has dicho al final, ¿no? El escaso consumo de producto en español en España, por así decirlo. Pero bueno, eso nos pasa con el cine y es una de las características estructurales del audiovisual en España. Y yo creo que de nuestra cultura en España. De manera que hay que trabajar ahí en todas las direcciones para ver si eso cambia, ¿no? Y muy interesantes las últimas pantallas que te pediremos que desarrolles con más detalle porque ciertamente ahí hay algo que tenemos que tener siempre presente, que son las cifras. Entonces están muy bien los conceptos, pero las cifras son realmente las que nos marcan la realidad, ¿no? de esta cultura o de esta parte de la cultura en la que estamos trabajando. Bueno, vamos a una visión más cualitativa, ¿no es así, Ana y Héctor? Que igual yo me he equivocado, pero a mí me parece que nos vais a dar al menos algo de respuesta a la pregunta ¿qué hace una plataforma como Netflix con los productos en español o qué hace con los idiomas en general, ¿no? Porque, bueno, es verdad que surge el cine sonoro y vemos la importancia que tienen los idiomas, luego nos metemos en unas décadas en las que la versión original, el doblaje y el subtitulado pues están jugando y configurando diferentes perfiles en lo que es realmente el consumo del idioma con el audiovisual, y cuando llegan las plataformas pues eso de alguna manera estalla. O sea, entramos en otro universo y es un universo en el que ciertamente, aunque no seamos conscientes de ello, es muy importante lo que deciden las grandes plataformas, los ejecutivos de las plataformas, porque ciertamente puede ser que lancen un producto porque lo doblan al idioma donde quieren que se desarrolle o lo hacen con otras políticas, ¿no? Y son políticas que tenemos que conocer y no se conocen muy bien porque, entre otras características, las plataformas son secretistas. Entonces, bueno, pues es muy interesante el trabajo que habéis hecho. Os agradecemos que estéis aquí y Ana, tienes la palabra, por favor. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Bueno, quiero empezar agradeciendo a Joan por esta invitación, también a todas las personas
que han colaborado con la organización del evento, a la cátedra también quiero decirlo bien yo también, del español y la hispanidad, y a la Casa de América por acogernos. Y bueno, también a los participantes, porque hasta ahora ha sido muy interesante y bueno, espero estar a la altura también. Para entender cómo funcionan las políticas lingüísticas en Netflix, es decir, las decisiones que se toman en torno a la lengua en esta gran plataforma, debemos preguntarnos, o bueno, la pregunta que nos hacemos nosotros es ¿qué hay detrás de lo que vemos cuando accedemos a Netflix, ¿no? Cuando encendemos la televisión y nos encontramos ese amplio abanico de posibilidades en cuanto a contenidos en diferentes lenguas, doblajes y subtítulos también disponibles en diferentes lenguas, una presencia también cada vez más llamativa de contenidos en español, etcétera, ¿no? Entonces, estas preguntas que nos hacemos, que vamos a intentar responder o al menos reflexionar sobre ellas esta tarde, son, por ejemplo, ¿por qué aparecen los idiomas que aparecen en esas opciones, ¿no?, de subtítulo y de doblaje y no otras? ¿Por qué según el país en el que estamos también cambian las lenguas que se pueden elegir? ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Quién decide en qué lengua o lengua se producen las series y películas originales de Netflix? Y bueno, para entender esto nos puede resultar muy útil acudir a un esquema que propone un lingüista llamado Bernard Spolsky, que describe cómo funcionan las políticas lingüísticas y que también es aplicable al caso de Netflix. Este esquema consta de 3 niveles. En primer lugar tenemos las prácticas lingüísticas, que es lo que sucede en la práctica, ¿no? Esas lenguas que encontramos disponibles en Netflix, las prácticas también de consumo lingüístico de las audiencias. Si vamos a un segundo nivel, un paso más allá, encontramos el nivel de la planificación y la gestión de esas prácticas, es decir, las decisiones que se toman con respecto a las lenguas en las que se producen, se doblan y se subtitulan los contenidos de Netflix, ¿no? Y si vamos otro paso más allá, llegamos al nivel más alto en el que se sitúan lo que llamamos, lo que conocemos como las ideologías lingüísticas, que se entienden como las creencias en torno a las lenguas y su capacidad de atraer a las audiencias. No hablamos aquí de una ideología política, sino de ideologías lingüísticas, repito, ideas en torno a qué lenguas pueden atraer más a las audiencias o qué lenguas pueden funcionar mejor en el mercado. Entonces, estas ideologías o creencias influyen en las decisiones relativas a la planificación y gestión lingüística, que termina dando lugar a una serie de prácticas, ¿no? Pero en realidad esto es un poco más complejo de lo que parece, porque no se trata de un proceso lineal, sino que es un sistema más bien circular, porque las prácticas también pueden terminar influyendo en esas gestiones y en las ideologías que se generan, ¿no? Se trata entonces de un proceso muy interesante y muy complejo, pero yo me voy a centrar en 2 puntos. Primero, el primer punto sería cuál podría ser la ideología lingüística de Netflix, cuál intuimos que es esa ideología. Y el segundo punto es cómo se concreta esto en el mundo hispanohablante, ¿no? Respecto a esta primera pregunta, pensamos que Netflix tiene una ideología lingüística ambivalente. Esto quiere decir que, por un lado, percibe las lenguas como una barrera que pretende eliminar, invirtiendo cada vez más en traducciones, en doblajes a diferentes idiomas para hacer accesibles los contenidos a todo el mundo, ¿no? Gracias a esto es posible que hoy, por ejemplo, una serie coreana como es El Juego del Calamar, que antes probablemente hace unos años no habría traspasado las fronteras de su país, pues hoy en día lo podemos ver en todo el mundo, ¿no? Por otra parte, y aquí está la otra cara de la moneda de esa ideología ambivalente, las lenguas no siempre se perciben como una barrera.
Para Netflix también pueden ser un punto de unión, pueden ser un factor que permite agrupar audiencias. Como sabemos, Netflix ofrece contenidos personalizados de forma más o menos parcial en función de las preferencias de los usuarios, ¿no? Y resulta que la lengua puede ser, junto con otros factores, como puede ser, por ejemplo, las temáticas, los géneros, la lengua también puede ser un factor que sirve para agrupar a las audiencias en lo que la plataforma denomina como taste communities o comunidades de gusto. Y con el tiempo, esto explica que con el tiempo lo que en un principio era una plataforma que ofrecía contenidos que eran producciones principalmente estadounidenses y en lengua inglesa, ahora es una plataforma que ofrece no solo ofrece, sino también produce series y películas en diferentes idiomas y de diferentes países, porque las audiencias también prefieren y demandan contenidos en su lengua o en otras lenguas diferentes del inglés. Y retomando esta idea de la lengua como factor agrupador de audiencias, y con esto llego al segundo punto sobre el mundo hispanohablante, esto resulta especialmente llamativo en el ámbito del español, ¿no? Y en un estudio que hemos realizado Héctor Álvarez y yo, que después va a contarnos un poco mejor Héctor, en colaboración con el Observatorio Nebrija del Español, hemos podido observar cómo el español resulta un factor especialmente determinante de las preferencias de las audiencias hispanohablantes en comparación con otras comunidades lingüísticas donde la lengua parece que tiene un peso menor. Es decir, el papel del español como factor agrupador de audiencias es especialmente relevante en el mundo hispanohablante, porque el español determina un espacio audiovisual. Por eso, cuando se producen series y películas originales de Netflix en un país hispanohablante, no se piensa únicamente en llegar a ese país, sino al resto, ¿no?, de la comunidad hispanohablante, como ya sabemos. Esto puede explicar por qué Netflix está haciendo cada vez más esfuerzos de inversión hacia la oferta de contenidos originales en otras lenguas, pero sobre todo en español. El español en los últimos años ha resultado un objetivo prioritario frente a otras lenguas. Entonces, vemos así como el español se convierte en un elemento dinamizador de los flujos de difusión cultural en los territorios hispanohablantes. Y quiero terminar con un ejemplo que ilustra muy bien cómo Netflix es consciente de ese poder de atracción de audiencias que tiene el español para la comunidad hispanohablante. Hay un estudio que fue realizado por IHS Market Technology que muestra que ante la caída de usuarios de origen latino de plataformas de streaming que residían en Estados Unidos en el año 2019, Netflix decidió adoptar la estrategia de aumentar sus contenidos en lengua española. Y esto hizo que se situara como empresa líder en oferta de contenidos en español dentro del mercado de streaming en Estados Unidos, y de esta manera consiguió revertir esa pérdida de audiencias hispanohablantes y subir un 4% su porcentaje de penetración en el mercado latino, alcanzando un 67% y situándose por encima del alcance de Amazon Prime Video, que era inferior al 40% en ese mismo año. Entonces, resulta un caso claro, como decía, de cómo la lengua funciona en el mundo hispanohablante como un factor de atracción de las audiencias que se agrupan en esa comunidad y es algo de lo que Netflix es consciente, ¿no? A pesar de esta percepción panhispánica, Netflix también es consciente de la diversidad que existe en el mundo hispanohablante. Y no solo que existe, sino que también las propias audiencias lo demandan. Y con esto doy paso a mi compañero Héctor. No quiero hacer spoiler en términos audiovisuales de su presentación, así que muchas gracias. Bueno, gracias Ana por la presentación de esta
manera de aproximarse a lo que podía ser la política lingüística de una empresa, porque desde la lingüística nos damos cuenta de que la política lingüística no es una cuestión meramente de los estados ni de los partidos políticos, etcétera, sino que es algo que se vertebra en el conjunto de la sociedad, pasando por las instituciones más intermedias, donde pueden estar las empresas, en este caso audiovisuales, y también en las familias, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los individuos mismos, todo lo que tiene que ver con las decisiones. Cuando nosotros lo que hicimos, lo que venimos a presentar aquí es un proyecto o unos resultados que, como dijo antes Joan, solo los hemos presentado en petit comité en la Nebrija. Presentamos un borrador del trabajo y nuestra pregunta fundamental era la pregunta tan tonta y tan difícil de responder que planteabas al principio, de por qué, qué papel tiene la lengua para fomentar o no fomentar las preferencias de las audiencias, ¿no? Y la idea surge un poco de una primera aproximación que hicimos a partir de os voy a contar, básicamente lo que os voy a contar es cómo llegamos a este proceso, a la idea del trabajo. Pero cuéntanos también las conclusiones. Efectivamente, y cuáles son los resultados, ¿no? Estábamos buscando, la pregunta era, vemos que es el español un motor para la producción, era la primera pregunta, para la producción audiovisual española. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿dónde encontramos la respuesta empírica a esto, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar información sobre el éxito de las series? No dónde se distribuyen, sino de dónde tienen más éxito. No dónde viajan, sino dónde viajan más o dónde son mejor recibidas. Y topamos con un portal que se llama Flix Patrol, que recopila este famoso top 10 de Netflix para todos los países, los 80 países en los que existe la plataforma, y en un periodo de tiempo, desde el 2021 hasta la actualidad, ¿no? Van recopilando el top 10 de todos los países todos los días. Y en una primera aproximación de los datos vimos que para ver dónde las series españolas tenían más éxito, vimos que efectivamente era América Latina. Entonces, bueno, eso evidentemente nos hizo pensar que el español podría tener algún papel. Sin embargo, seríamos un poco inocentes si quisiésemos sacar la conclusión directamente sin haber pasado esos datos por un análisis estadístico mucho más profundo, teniendo en cuenta otras variables. Bueno, ese es el segundo proyecto y son los resultados que os vamos a presentar aquí. Nos descargamos, cuando aún era gratis, las estadísticas de Flix Patrol para un año de todas las series que llegaron al top 10 en todos los países en ese año, ¿no? Intentamos ver si la lengua, es decir, que dos países compartan una lengua, tiene un efecto potenciador, es decir, para que las series producidas en un país lleguen al top 10 de otros países que comparten la misma lengua. Y esto lo hicimos controlando otras variables que suponemos que también tienen efecto en la atracción o en el consumo audiovisual, que eran la proximidad cultural, algo que ya se ha comentado aquí también, ¿no? Cuando hay una proximidad cultural de algún tipo entre dos países o entre audiencias de dos países o dos regiones, podríamos suponer que también hay un interés mayor por las producciones que también estarían representando esta imagen o esta cultura. Controlamos también otra variable que creemos que tiene efecto, que es los intercambios comerciales. Es decir, suponiendo que los intercambios comerciales entre dos países son un indicador de relaciones de influencia, ¿no? Relaciones de interés también. Controlamos otra variable muy interesante, que es, además que os he mencionado el caso aquí antes también, que es el número de inmigrantes de un país que residen en otro, donde supuestamente se ve una serie del país, del migrante, es decir, para ver los migrantes argentinos que viven en Alemania, por ejemplo, respecto a las series argentinas que se ven en Alemania. Y controlamos, creo que este es el último factor que controlamos, si no me equivoco. En cualquier caso, controlando todos estos factores nos dimos cuenta que para cualquier lengua, todas las lenguas comparadas, para cualquier lengua, el hecho de compartir una lengua hace que una serie llegue al top 10 de otro país que comparta la lengua, es mayor la probabilidad.
para todas las lenguas. Esto es lo que comentaba Conchi antes, que también están viendo los italianos, ¿no? Es que evidentemente lo podrían estar explorando todas las comunidades lingüísticas. Pero sin embargo, cuando vemos si ese efecto es mayor o menor en el caso del mundo hispanohablante, nos dimos cuenta, bueno, el efecto es que es el doble de probable que una serie tenga éxito en su comunidad lingüística. Es decir, es el doble de probable que una serie alemana tenga éxito y llegue al top 10 en Austria. Pero si vemos a la comunidad hispanohablante, es 4 veces más probable que una serie producida en España tenga éxito en América Latina. O al revés. Entonces, esto nos hacía pensar, hay algo especial, ¿no? Esto es el primer resultado, hay algo especial en el espacio audiovisual hispanohablante que pueda tener que ver no solo con los intercambios comerciales, con la relación histórica de las regiones, con los flujos migratorios, sino también con la lengua misma. Y esto nos hace un poco... bueno, ese es el primer resultado. El segundo resultado es que otra pregunta interesante que ha surgido aquí, bueno, y fuera del mundo hispanohablante, ¿dónde se ven las series en español, ¿no? Y en base a esta serie de datos nos dimos cuenta que esta segunda variable que teníamos en cuenta, la proximidad cultural, tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque las series hispanohablantes se ven más en el Mediterráneo. Se ven más en Rumanía, en Italia, en Grecia y en Marruecos, o sea, en el Mediterráneo también de lo que se podría denominar el Magreb, ¿no? O sea, la proximidad cultural y los flujos migratorios también tienen un efecto importante a la hora de analizar esta geografía de la distribución de las preferencias, ¿no? de cómo viajan las series en español. Este es el segundo resultado interesante que podemos extraer. Y hay un tercer resultado que surge de cuando comparamos qué tipo de series son series hispanohablantes son las que fluyen, ¿no? Las que fluyen y las que tienen éxito en los catálogos y las audiencias en Netflix. Y al margen de las series de éxito global como Élite y La Casa de Papel, que creo que por una parte es muy interesante analizar por qué puedan tener éxito, pero en realidad es más interesante analizar por qué tienen éxito otras series de un éxito menos global, porque ahí pueden haber claves más interesantes, ¿no? Lo que encontramos es que las series que llegan al top 10 en la América Latina son los melodramas, ¿no? Son los dramas, las telenovelas y series como El patrón del mal, que es esta serie colombiana que va sobre la biografía, bueno, la historia de Pablo Escobar y tiene un componente también casi telenovelesco, ¿no? Y melodramático. Estas son las series que circulan en América Latina, o sea que llegan al top 10 aún en Netflix, y encontramos que si encontramos otro efecto de Netflix que se refiere a que España es un nuevo actor en el mundo, un actor con mayor presencia en el mundo del espacio audiovisual hispanohablante. ¿Por qué? Porque la historia del mundo del espacio audiovisual hispanohablante está, sobre todo en la América Latina, claro, está vertebrada y determinada por las producciones mexicanas, ¿no? Por México como el centro de irradiación. Y lo que sucede con Netflix es que España se une a México y se compara y se convierte en el segundo polo, el polo que distribuye series. Y como ha mostrado antes la estadística, es España, sin embargo, uno de los países que menos se interesa por las producciones hispanohablantes, ¿no? Dentro del mundo hispanohablante. Lo cual podría parecer que hay una relación de centro-periferia o una relación asimétrica de interés, ¿no? Este era el tercer punto que queríamos comentar. Muy rápidamente, si tengo aún tiempo, quería en 2 o 3 minutos... Más incluso. Sí, bien. Si tengo 5 minutos puedo referirme ahora un poco a... Bien, ¿qué sucede en el mundo, en el espacio hispanohablante? En el espacio hispanohablante hemos visto que es un espacio de circulación preferente de series en español. Y el español, como sabemos,
Y aquí viene un poco el título de la presentación, Acentos y diversidad en el viaje audiovisual del español. Todos tenemos muchas ideas preconcebidas de cómo es el español. El español es muy diverso. Siempre que nos encontramos hispanohablantes de diferentes regiones, lo primero que hacemos es, o por lo menos después de la primera cerveza, lo que hacemos es empezar a sorprendernos porque en un país usan una palabra para referirse a un objeto y en otro país otra, ¿no? Entonces nos regocijamos en las diferencias, no hay una diversidad, nos regocijamos en la diversidad. Sin embargo, los lingüistas, los sociolingüistas, que se han interesado mucho también por cuál es el grado de diversidad o de cohesión del español, apoyan también una tesis no contraria, sino complementaria, que es que el español es muy cohesionado, que no tenemos dificultades, o si no queremos, no tenemos dificultades en comunicarnos. Y esto es importante para el tema audiovisual, como veremos más adelante, ¿no? Es muy difícil saber, muchas veces se dice que el español es la lengua de las lenguas internacionales la más cohesionada, aunque es muy difícil saberlo porque no existe ningún estudio dialectológico que use los mismos criterios comparando la diversidad o la cohesión de las lenguas, ¿no? Pero bueno, es una tesis que se mantiene. Esto es importante para el mundo audiovisual porque ¿cómo se construye un espacio audiovisual de una lengua, ¿no? ¿Qué papel juega la diversidad? La diversidad, por una parte, y al principio, recordando la historia del cine sonoro, la diversidad se vio como un problema. La primera pregunta, de hecho, las primeras películas que aparecen en los países hispanohablantes dobladas surgen en lo que se denominó la guerra de los acentos, ¿no? Porque la pregunta era, evidentemente, no vamos a doblar en cada país una película a la variedad del país por cuestiones económicas. Tenemos que encontrar ese español cohesionado o ese español prioritario o ese español que entienden todos los hispanohablantes para distribuir esas películas. Puerto Rico. Entonces hubo la discusión, ¿no? ¿Qué hacemos? Evidentemente había muchas voces que apoyaban, ¿no? El español es la lengua, el español de España es la lengua de prestigio, por lo tanto es cultural, es la que debe estar en los doblajes. Y bueno, las potencias audiovisuales entonces en México, pues también en otros países abogaban por un español más cercano a variedades latinoamericanas, etc. El caso es que la variedad se podía ver como una limitación. También en la percepción individual, la variedad a veces nos hace pensar, uy, es que esta película en argentino tan cerrado no me gusta, no es que no la entiendo, no entro en la película. Eso nos pasa, ¿no? Y eso, evidentemente, las productoras lo tienen en mente cuando, me imagino que eso lo comentarán luego los expertos, lo tienen en cuenta a la hora de decidir qué hacer con la distribución de películas con regionalismos, ¿no? Sin embargo, y esta fue, teniendo en cuenta esta limitación, surge cuando se construye el espacio hispano, se va construyendo el espacio hispanohablante, el espacio visual hispanohablante, surge la idea de crear un español neutro, un español internacional, ¿no? Y esto viene pues por parte de empresas conscientes de la existencia de este espacio de potencialidades. Se trabaja mucho en crear un español llamado neutro internacional, tiene muchos nombres, el tema de los nombres es muy interesante, y también es política lingüística, no vamos a entrar en ello. Y es un español que en realidad lo que surge desde el punto de vista negativo, es decir, hay que eliminar los regionalismos. O sea, no es propositivo, sino que es censurador, ¿no? Tenemos que evitar los regionalismos que pueden molestar a los telespectadores. Bien, esto hoy en día, y esta es la tesis que quiero presentar para cerrar mi presentación. Esto yo creo que hoy en día está cambiando, y está cambiando a raíz de que gracias a la digitalización de la industria cultural, en muchos ámbitos, antes se mencionó la música, la radio, el podcast, toda la sonoridad, pero también el mundo audiovisual, rompe las barreras de distribución geográfica y hace que la diversidad lingüística del español esté más presente en todos los lugares, ¿no?
Y las empresas audiovisuales yo creo que se están dando cuenta de la potencialidad de la diversidad. Es decir, se están dando cuenta de que da igual, ¿no? que lo que presentabas antes, es que a los espectadores, la mayoría les da igual si la serie está doblada, o sea, si la serie está en español o no, o si está en un español concreto o no. ¿Por qué? Porque los consumidores los consumidores de estas plataformas como Netflix son omnívoros. Es un consumidor omnívoro que consume, o sea, que no se aferra a un género, no se aferra a un tipo de serie, no se aferra a un tipo de producto concreto, sino que le da igual la carne que el pescado. Y es también un consumidor, esto en términos generales, claro, es un consumidor al que se le plantea, Netflix le ofrece una experiencia de cosmopolitismo, una experiencia de diversidad. O sea, lo que te vas a encontrar en esta plataforma es la diversidad, es una ventana al mundo, más allá de tu localidad, ¿no? Y esto puede tener un efecto con los acentos también, ¿no? Porque los acentos y las variedades lingüísticas de repente están siendo más aceptadas. Y vemos situaciones en Netflix, ¿no? Situaciones dialectales del español tan curiosas como, bueno, curiosas, ¿no? Tan interesantes como que los actores de un país como España aprenden la variedad de otro país como Colombia para participar en una serie. Estoy hablando de Javier Cámara en Narcos, ¿no? Es que aprende la variedad paisa del colombiano para participar en esa serie. Esa serie es interesante también para ver otro fenómeno. Actores no hispanohablantes actúan en español, como el propio protagonista de la primera temporada que hace de Pablo Escobar, Wagner Moura, brasileño, que actúa en un español con su acento extraño, que nos da igual. En este sentido, nos da más igual que el personaje de esta serie tan exitosa, Breaking Bad, el personaje dueño de Pollos Hermanos, Fring, que es chileno, supuestamente chileno, no tenga ni idea de hablar español y salga hablando español con un acento, pues, con un acento en realidad de lengua extranjera, ¿no? Ni siquiera de hablante probablemente. Y una tercera situación, los actores de otros países hispanos, esto es muy interesante, los actores de otros países hispanohablantes que participan en producciones de otro país, ¿no? Esto es una estrategia que también una estrategia de fomento de la diversidad y de atracción de las audiencias de los países hispanohablantes. Estoy pensando en, por ejemplo, Palermo en La Casa de Papel. Ese Palermo, ¿no? el actor Rodrigo de la Serna, argentino, que se introduce en la serie, no sabemos por qué, ¿no? Igual estaba en el guión, igual no estaba, o no estaba previsto, pero es un personaje que de repente, en un contexto en España, es argentino, ¿no? Y te habla argentino y podría estar conectando con una parte iberoamericana de la audiencia, o en otro caso también en la serie Sky Rojo, ¿no? de la actriz también argentina Lali Espósito, que participa en la serie y se da esta presencia de otras variedades dentro de producciones que anteriormente tal vez no tendrían esta presencia, ¿no? Entonces yo creo que este último valor, y con esto termino, este último valor de verse representado en las series, ¿no? de que las comunidades y la diversidad se vea representada en los productos audiovisuales, es algo que las empresas y las productoras, pues yo creo que están teniendo en cuenta y está potenciando la promoción en parte de la diversidad, ¿no? Está pasando Netflix, con esto sí que de verdad termino, Netflix se ha dado cuenta, Netflix de hecho hace autocrítica, autorrevisión de si está cumpliendo, ¿no? con los cánones de la diversidad, y publica un informe de cómo de diversos son sus catálogos, ¿no? Y es interesante apuntar esto. Analizan cuántos protagonistas de las series son femeninos y masculinos, ¿no? Si está equitativamente representado, bueno, más o menos lo cumplen. Si son en las series estadounidenses, si hay protagonistas también de procedencia afroamericana, porcentualmente equivalente a el peso de esa población en Estados Unidos o no. También parece que lo cumplen, sin embargo, no lo cumplen con la comunidad latina.
con la comunidad latina, con la comunidad hispanohablante, que está absolutamente infrarrepresentada tanto en el número de protagonistas y de temáticas latinoamericanas que incluye el catálogo, y esto es algo que probablemente estén intentando remediar porque en un mundo en el que la política de la identidad es tan potente, tan importante, es decir, el sentirse representado en las comunidades es tan importante, yo creo que es algo que las plataformas tienen en cuenta y bueno, van a actuar en consecuencia. Muy bien, pues nada, muchas gracias.